Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. Acaba de dar comienzo en Madrid la cumbre anual de la OTAN. Iba a ser en origen una cumbre rutinaria, pero la guerra en Ucrania, que dio comienzo hace ya más de 4 meses, la ha convertido en la cumbre más importante de la OTAN en varias décadas. A nadie se le escapa que el mayor logro de Vladimir Putin ha sido revitalizar la Alianza Atlántica. La unidad de criterio de sus miembros ha sido notable y ahí están las durísimas sanciones contra Rusia que Estados Unidos y Europa han adoptado de forma conjunta como demostración. La OTAN, en definitiva, atraviesa un buen momento y sus miembros la consideran más necesaria que nunca. El objetivo principal de esta cumbre es definir y aprobar el nuevo concepto estratégico de la alianza. El concepto estratégico es algo así como la hoja de ruta, que la organización seguirá para neutralizar las amenazas que se ciernen contra los países miembros. En estos momentos, la alianza tiene 3 amenazas, o ha detectado 3 amenazas. La primera y más inmediata se encuentra en el este de Europa, donde Rusia, como bien sabemos todos, ha emprendido una guerra de agresión contra la vecina Ucrania. Son varios los países de la OTAN fronterizos con Ucrania y con la propia Rusia en el Báltico. Luego es algo que queda muy cercano. La segunda amenaza sería el denominado flanco sur. Ahí España insiste en su preocupación por la inestabilidad en el norte de África, que se ha traducido a lo largo de los últimos años en atentados terroristas y también en inmigración ilegal descontrolada a través del mar Mediterráneo. Por último, las llamadas amenazas híbridas serían la tercera amenaza, es decir, la ciberseguridad y la desinformación a través de la red. Más allá de esta hoja de ruta para los próximos 10 años, de este concepto estratégico que es su nombre técnico, también se van a abordar en Madrid de forma dedicada a otros temas, el principal, la guerra de Ucrania, que está aún lejos de resolverse y todo lo que ha traído en torno a ella. Es prácticamente seguro que se dé luz verde a otro paquete de ayuda militar para Ucrania y se amplíe la capacidad de la OTAN en el este de Europa. Junto a esto es posible que de Madrid salga el anuncio de la incorporación definitiva de Suecia y Finlandia a la OTAN, algo que hemos hablado aquí en la Contracrónica varias veces. Los líderes de ambos países se reunieron ayer con Erdogan para acercar posiciones y obtener su visto bueno. Era el único inconveniente, la única piedra en el camino que estaba, era la de Turquía, y a ver si de Madrid sale el compromiso por parte de los turcos, del gobierno turco, para que ingresen en la Alianza Atlántica, que no sería de cualquier manera algo inmediato. Como puede verse, debido al momento histórico, la Cumbre de Madrid es muy relevante, el panorama se ha puesto muy negro, los hay que hablan de una nueva guerra fría, con Occidente de un lado y las autocracias de Rusia y China por otro. La verdad es que muy desencaminados no van. Para que la cumbre pueda celebrarse con tranquilidad, se está realizando el mayor despliegue policial de la historia de España. Está Madrid completamente tomada y miles de policías por las calles. Se han cerrado al tráfico varias calles, algunas muy importantes, como el Paseo de la Castellana o la Gran Vía, y el recinto ferial del Campo de las Naciones se ha convertido en un fortín inexpugnable. Vamos, es imposible acercarse por allí. En total, la cumbre congregará a más de 5.000 personas en 44 delegaciones internacionales, 41 de ellas encabezadas por jefes de Estado y de Gobierno. Hace justo 25 años, en 1997, acogió Madrid por última vez la cumbre de la OTAN. Fue otra época completamente distinta. El que estaba de anfitrión en aquel entonces, los anfitriones eran el rey Juan Carlos y José María Aznar, pues ya han sido el rey Felipe y Pedro Sánchez. Han pasado 25 años, claro. El mundo en aquel entonces, no solo España, era muy diferente al actual. En el 97, la Guerra Fría acababa de concluir y se estaban librando las guerras de la antigua Yugoslavia, en las que la OTAN tuvo su papel estelar interviniendo en Bosnia. De aquella intervención en Bosnia salieron los acuerdos de Dayton de 1995, que allá por el 97 quedaba muy cercano, que pusieron fin a la guerra en Bosnia. El contexto geopolítico actual es muy diferente al de los años 90, radicalmente diferente. En la cumbre de Madrid del 97, por ejemplo, haciendo memoria, la OTAN invitó a unirse a 3 antiguos países del Pacto de Varsovia. Fue en esa cumbre cuando se les formuló la invitación
invitación formal para que la República Checa, la antigua Checoslovaquia se había separado entre Chequia y Eslovaquia en el 93, también estaba todo muy reciente, Hungría y Polonia, que terminaron ya por ingresar y convertirse en miembros de pleno derecho de la OTAN un par de años después, en el 99. Ese mismo año se estableció, por ejemplo, en esa misma cumbre, se estableció el Consejo OTAN-Rusia. Boris Yeltsin, recordémoslo, era recibido en aquel entonces con abrazos y sonrisas en las cancillerías occidentales y todo parecía marchar sobre ruedas. De hecho, Boris Yeltsin hasta caía bien en Occidente. Era un tipo simpático, siempre estaba sonriendo, la mayor parte de las veces algo bebido o bastante bebido, y eso le hacía simpático. Por lo menos simpático en Occidente. En Rusia no lo era tanto, por lo menos ya a esas alturas, en el 97. Lo había sido en el 91 y en el 92, pero los rusos pronto, a raíz de la crisis que tuvieron que padecer después de la implosión de toda la Unión Soviética, perdieron las simpatías por Yeltsin. De hecho, le quedaban 2 años para retirarse. En el 97 se retiraría a finales del 99. Él mismo fue el que trajo a Vladimir Putin. Vamos, que Yeltsin tuvo un ojo clínico con su sucesor. Bien, en aquel momento se pensaba que Europa pues, se iría integrando y no se eliminaba la posibilidad de que incluso la propia Rusia ingresase en algún momento en la OTAN. Rusia cumple los requisitos para integrarse en la OTAN, de la misma manera que está el resto del continente, o está Canadá, también lo podría estar Rusia sin ningún problema. Bien, a fin de cuentas, en aquel momento iba Polonia, iba Hungría, que hasta hace que muy poco tiempo antes habían sido 2 bastiones de la Europa del Este. Yo recuerdo aquel momento porque chocaba que Polonia, que era el país donde está Varsovia, del que daba el nombre al Pacto de Varsovia, pasaba a formar parte de la OTAN. Recuerdo en mi niñez que se hablaba siempre de la OTAN por un lado, el Pacto de Varsovia por otro lado, y que ya pensabas, ya no era un niño, claro, caray, lo que antes era el Pacto de Varsovia, donde la propia Varsovia ahora va a ser una ciudad de la OTAN, ¿no? Bien, pues se pensó que ¿por qué no? Que en principio sería la Europa del Este y que posteriormente, quién sabe, pues podría llegar incluso hasta Rusia dentro de la OTAN. Bien, desde entonces la OTAN no ha hecho más que crecer. Rusia no ha entrado, pero se han entrado muchísimos más. Ningún país la ha abandonado, de todos los que han entrado nuevos desde el 97, desde el 99 exactamente, que es cuando empezó la gran ampliación hacia el este. De hecho, ha ganado desde entonces, en los últimos 20 años, 14 nuevos miembros, todos de Europa Oriental. En breve podrían ser 2 más, como os decía antes, Suecia y Finlandia, que son 2 países no precisamente orientales, aunque Finlandia está en Europa del Este, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista político, pues siempre ha permanecido, y económico, siempre ha formado parte del oeste. Pero vamos, que eran 2 países de tradición neutral desde el final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, Suecia incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pero que la invasión de Ucrania les ha empujado a ponerse bajo el paraguas de la alianza. Han visto lo que les ha pasado a los ucranianos y no quieren verse en problemas, especialmente los finlandeses, que comparten con Rusia una frontera bastante larga. La OTAN, la verdad es que muchos la daban por amortizada ya por el año 91. Es decir, hace solo 30 años. Pues pensaban que no tenía ya sentido porque su labor había concluido en una palabra, que ya no había que conjurar la amenaza soviética, que es para lo que había nacido en 1949, y que por lo tanto era absurdo mantener la OTAN. Pues bien, a pesar de que hace 30 años ya se la daba por muerta, consiguió reinventarse y hoy la verdad es que tiene más vida que nunca. La realidad ha terminado por desmontar esa creencia que teníamos hace 20 años, o a finales de los 90, a principios de este siglo, de que todo iba bien e iba a marchar mejor en el futuro, que en cierta medida el Occidente había conseguido triunfar en la Primera Guerra Fría, y digo ya la primera porque es que nos hemos metido en una segunda, ¿no? Y qué bien, que todo sería poquito a poquito, pero que no habría nadie que le volviese a plantar cara. La OTAN, durante las 3 décadas que nos separan del final de la Guerra Fría, que ojo, han sido muy pacíficas en Europa, especialmente las 2 últimas, las 2 primeras de este siglo, no ha perdido atractivo, lo ha ganado. Y ahí está su aumento constante de miembros. La razón es fácil de entender. Es decir,
Cuando se habla de la OTAN, es que la OTAN ha ido creciendo porque hay gente que quiere entrar. Es como un club prestigioso, un restaurante al que está siempre lleno y hay que reservar con días de antelación. No está ahí porque el dueño del restaurante salga a la gente, la agarre con un lazo del cuello y la meta para adentro a cenar. No, sino porque se cena bien y pues eso, hay que pedir mesa con una semana de antelación. En el caso de la OTAN pasa exactamente lo mismo. En el este de Europa nadie se fiaba de Rusia, ni siquiera de la Rusia de Boris Yeltsin, que ya digo, al menos en Occidente tenía todas esas connotaciones simpáticas. En 1997 no era un peligrosa, esa es la verdad. Era un país que estaba muy machacado, pero polacos, rumanos o lituanos intuían que Rusia querría en algún momento recuperar su condición de gran potencia. Querría resarcirse de las humillaciones posteriores a la caída del muro de Berlín. En Occidente les miraban a los rusos con condescendencia y les acusaban, a los rusos y a los polacos y a los lituanos y a los rumanos, a esos les acusaban directamente de exagerados, cuando no de paranoicos. Venían a decirles, bueno, no os preocupéis, si esto se ha acabado ya, si ya desapareció la Unión Soviética, los rusos van a ser buenos ahora y no tardarán en seguiros y ingresar también en la OTAN. Rusia, además, en aquel momento se estaba integrando bien en el nuevo concierto europeo y era cuestión de tiempo que terminase de occidentalizarse, que era esa y no otra la intención de los aliados en aquel momento. No hay nada que diga que los rusos tengan que ser distintos al resto de europeos. Rusia es un país europeo completamente y es normal que comparta el destino del resto de países europeos y se civilice, es decir, se occidentalice. De lo más que se puede acusar a los líderes occidentales de aquel entonces es de ingenuos, pero vamos, su intención era francamente buena. Eso, vamos, sin duda hubiera sido lo deseable. Pero las sospechas de los polacos, de los bálticos y, bueno, en general, de los europeos del este, la verdad es que no iban desencaminadas. Por razones históricas, han tenido que padecerlo varias veces, especialmente padecerlo para mal. Especialmente los polacos conocen bien al oso ruso y saben, o mejor dicho, al Estado ruso, porque el problema el que ha tenido Rusia siempre ha sido su Estado, tanto el de los zares como luego posteriormente el soviético, como ahora el que regenta Vladimir Putin, y saben adivinar sus intenciones. Es por ello que 30 años más tarde, la principal amenaza para Europa ha vuelto a ser la misma que durante la Guerra Fría, es decir, una Rusia expansiva y agresiva. No son en ningún caso son adjetivos calificativos que se corresponden con hechos verificados en la realidad. Lo que ha hecho Rusia, lo que está haciendo Rusia en Ucrania es expansión y lo está haciendo además sin escatimar violencia. Esto, ojo, lo hemos hablado mucho a lo largo de los últimos meses aquí en la Contracrónica, esto tampoco es nuevo. La Rusia de Putin había apuntado maneras en ocasiones de forma muy clara y muy evidente, como fue la anexión de Crimea, como fue en su momento la intervención y la guerra en Georgia, como fue mantener durante 7 años la guerra en el Donbass. Todo esto ha estado apadrinado por el propio Putin, pero bueno, se quiso mirar no solo se quiso, hacia otra parte en aquel momento y no se quisieron escuchar los avisos continuos y pertinaces que Vladimir Putin enviaba continuamente a Occidente. Es decir, que en Occidente no se terminaba de tomar en serio los problemas que podía presentar Rusia en el futuro. En un futuro, ojo, no tan lejano como parecía. Bien, contra los peores pronósticos de aquella cumbre de Madrid de 1997, nos encontramos ahora, como os comentaba antes, ante una nueva Guerra Fría. Reviste unas características diferentes a la anterior, pero es igualmente de alcance global y en ella se libra la prevalencia de Occidente y de los valores occidentales, que son moralmente superiores, sobre la autocracia, concretamente sobre 2 autocracias. China y Rusia, más todos los esbirros que han ido reclutando por el mundo en los últimos años, esa colección de dictadores con la que Putin o Xi Jinping se llevan también y que provienen de distintas partes del mundo. Bien, esto, el origen y la naturaleza del problema es el mismo. De nuevo Occidente, de nuevo la civilización vuelve a ser desafiada y el resto ha cambiado. Eso sí, las circunstancias históricas son diferentes. Rusia no es la Unión Soviética, un país que ya en los años 80 no daba más de sí, era pobre de solemnidad y el desencanto interno estaba muy extendido. Rusia no es que sea muy rica, la Rusia actual, la Federación Rusa,
pero al menos se ha demostrado viable desde el punto de vista económico. Explota bien sus abundantes materias primas y luego las exporta a todo el mundo, lo que le aporta una fuente continua de divisas a su gobierno. China es un caso aparte. China es la segunda economía mundial y sus tentáculos pues están ya por todo el mundo, especialmente en África y en Hispanoamérica. Luego, por último, hace 40 años, las dos potencias, o los dos bloques, mejor dicho, el del este y el del oeste, vivían en mundos separados y completamente aislados entre sí. Era raro pasar que, bueno, poco menos que imposible que un polaco o que un ruso consiguiese viajar a Occidente y volver a su país, y viajaba porque había huido directamente, había saltado el telón de acero. Pero también era poco habitual que un británico, un francés o un estadounidense visitase la Unión Soviética. Era posible el turismo, pero con cuentagotas. Respecto al comercio, pues la verdad es que había muy poco entre los dos bloques. El bloque soviético trataba de ser autosuficiente, no lo conseguía del todo, y comerciaba poco con el occidental. Hoy la economía mundial es muy distinta, está muy bien integrada y es, podríamos decir, un organismo único. Aquí habría que preguntarse qué ha provocado que nos veamos ahora mismo ante una nueva Guerra Fría. Bien, lo primero y fundamental, yo creo que ha sido la emergencia de China como potencia de primer orden. En Occidente se pensaba, en aquel entonces, en el mismo año 97 o poco después, ¿no?, en torno al cambio de siglo, se pensaba que conforme China fuese enriqueciéndose, también se iría modernizándose, es decir, iría adoptando reformas que paulatinamente la fuesen convirtiendo en un país democrático, algo homologable a las potencias occidentales, que venía de un atraso muy grande y que simplemente había que esperar, que en lugar de romper completamente con su pasado, como había hecho Rusia, o habían hecho los países del bloque del Este, que había sido un cambio violento y repentino de un régimen socialista a otro capitalista, en el caso de China habían preferido tomárselo con más calma, pero que era inevitable, que de una forma u otra, más tiempo haría falta, eso sí, se irían democratizando y se iría convirtiendo en un país occidental, no muy distinto, oriental, pero occidentalizado, no muy distinto a Corea del Sur o a Japón o al propio Taiwán, donde por cierto son chinos. La política china de Bill Clinton, por ejemplo, en los años 90, o la de George Bush en la primera década del siglo, o la de Barack Obama hace no tanto tiempo, iba en esa misma dirección. La idea general era que había que comerciar mucho y había que profundizar las relaciones con China, porque aquel país crecía a gran velocidad, el país más poblado del mundo, era un país que prometía muchísimo y era preciso embarcarlo poco a poco en el orden mundial que nació tras el fin de la Unión Soviética, tras el colapso de la Unión Soviética. Pero los gobernantes chinos tenían otros planes muy distintos. Estos gobernantes, y el Partido Comunista Chino más concretamente, desprecia las democracias liberales de Occidente. Creen que su sistema político, que es un sistema político un tanto peculiar, combina retórica marxista con una dictadura atroz y a la vez con apertura económica. Pues bien, consideran que este sistema político, que ha derivado en la primera ciberdictadura de la historia y que ya los historiadores del futuro tendrán que hacer balance y estudiarlo a fondo, pues creen que este sistema político, por lo demás odioso, ellos consideran que es superior y que debe de imponerse al occidental. Bien, esto es lo que advirtieron en Estados Unidos hace solo unos años, coincidiendo con el mandato de Donald Trump. Al principio adoptó la forma de problemas económicos, allá por el año 2017-2018, aquella guerra comercial que hubo entre Estados Unidos y China. Desde entonces, las relaciones de China con Occidente están dominadas por el recelo mutuo. Hace un año, tras la última cumbre de la OTAN, se hizo público el nuevo concepto estratégico de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en el que se advertía por primera vez del desafío que supone China para un orden internacional basado en las reglas actuales. Es decir, que habían pasado del discurso de la época de Trump, el que era casi meramente económico, hay una relación injusta entre nosotros, los chinos violan la propiedad intelectual y además se han llevado todas nuestras fábricas y eso no puede ser, así que vamos a equilibrar un poco el campo de juego. Eso era el estado del discurso en el año 2017. En 2021 estaba ya el ejército de Estados Unidos diciendo que
pues que China era una amenaza, directamente, ojo, y lo estaba metiendo en su concepto estratégico. En ese momento, estamos hablando de hace un año, ya digo, la última cumbre de la OTAN que se celebró en Bruselas el año pasado. Bien, en ese momento los líderes europeos aún se resistían a la petición insistente por parte de Estados Unidos de abordar este desafío estratégico que había planteado China. Ojo, no era del todo extraño. Angela Merkel, que todavía estaba en el poder hace un año, había pasado sus 4 mandatos, 16 años de gobierno, mimando en extremo las relaciones con China, a quien tenía por un gran proveedor y un mejor cliente. La relación entre Alemania y China, la relación comercial estoy hablando, ha sido extraordinaria los últimos 20-25 años, y la relación política y diplomática pues también ha sido muy buena. Ahí está la hemeroteca y ahí está pues todo lo que ha sucedido a lo largo de, bueno, lo que llevamos de siglo, tampoco hay que irse mucho más lejos. Bien, para Merkel no era extraño, como para la mayor parte de líderes occidentales, sobre todo europeos, China era una potencia económica, en esencia benigna, que gracias a la cooperación internacional y al mercado mundial se iría poco a poco democratizando. La invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, con el respaldo de China, aunque no todavía con el apoyo militar, ha cambiado drásticamente esta convicción que estaba tan arraigada entre los líderes europeos. Bueno, este domingo, sin irnos muy lejos, Olaf Scholz, el sucesor de Angela Merkel, estaba allí con Joe Biden y el resto del G7 estaban en Alemania, anunciaron la puesta en marcha de una iniciativa de infraestructura que han valorado en 600.000 millones de dólares, que está destinada a contrarrestar la iniciativa esta de la ruta de la seda, promovida desde hace años, pues desde 2012-2013 por el gobierno chino, y en el que están bombeando muchísimo dinero. Esta semana lo que hará la OTAN es lanzar un nuevo concepto estratégico, que es un plan de 10 años, que incluirá, y esto es prácticamente seguro, la amenaza china por primera vez. Es decir, el problema más inmediato es Rusia, pero el problema de fondo y el real es el gigante asiático, que efectivamente no tiene ninguna intención de civilizarse y occidentalizarse, que realmente nos planta cara y quiere imponer su odiosa dictadura o ciberdictadura al resto del mundo. Claro, esto obliga a la OTAN a tener una perspectiva global e incluir en su radio de acción nuevas áreas, como por ejemplo la del Indo-Pacífico, el Océano Índico y el Océano Pacífico, para proteger a aliados que están sitiados, como el caso de Taiwán, o a otros en posición delicada, como podría ser Japón o Corea del Sur. Vamos, no es casual que a la cumbre de Madrid estén invitados a algunos observadores que están muy lejos de Europa, como Australia, por ejemplo, como Japón, como Corea del Sur. No sería de cualquier modo la primera vez que la OTAN actúa fuera de Europa y de la zona del Atlántico Norte. Ha participado anteriormente en conflictos en Oriente Medio y sobre todo en Afganistán, donde tras 20 años de guerra se produjo una retirada un tanto vergonzosa en agosto del año pasado, a raíz de que estaba apadrinada toda la retirada por parte de Estados Unidos. De aquello de Afganistán, y ya se dijo en su momento, en el mes de agosto, yo lo comenté aquí, al menos en 2 o 3 ocasiones, que esto iba a traer mucha cola. Bien, parte de esa cola es la que estamos viviendo en estos momentos. Dar una muestra de debilidad semejante como la que se dio en aquel momento no podía más que tener consecuencias, y que traer consecuencias funestas, las mismas que estamos experimentando ahora. De hecho, se está volviendo con el tema este del Indo-Pacífico, se está conformando desde hace tiempo ya una suerte de OTAN o de OTANes del Indo-Pacífico en torno a foros como el Quad, el cuadrilateral que se llama, que reúne a Estados Unidos, la India, Japón y Australia, o el AUKUS, que es muy reciente, se creó en septiembre, septiembre del año pasado por Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Lo de AUKUS es eso, es Australia, UK y Estados Unidos. Bien, como vemos, el tablero queda bastante bien definido, el tablero global de la nueva Guerra Fría. A un lado tenemos las democracias occidentales de todas las partes del mundo, incluyendo por supuesto a Japón, incluyendo por supuesto a Australia, incluyendo por supuesto al propio Taiwán, que padece, que está acogotado por el gigante chino, y los problemas en el estrecho de Formosa son continuos. Algunos pasan a la prensa internacional y otros no lo hacen, pero ahí están los taiwaneses tratando de resistir y de defender su propio país y sobre todo su modo de vida, que es muy distinto y que es moralmente superior, como decía antes, al de los chinos con
continentales que están sometidos a una infame dictadura. Bien, pues lo que tenemos es a un lado esas democracias occidentales y al otro China y Rusia. Entre medias, algo parecido a un telón, pero no como el que dividió Europa entre 1946 y 1990, ese que denunciaba Winston Churchill en aquella conferencia universitaria, sino algo mucho más permeable. No separa dos mundos que viven aislados el uno del otro, pero sí dos concepciones muy diferentes de las relaciones internacionales y de la vida política en sí. Delante de ese telón, en Europa, se encuentran los países de la OTAN. Todos, bueno, varios de ellos, evidentemente, los que hacen frontera y los otros están detrás. Los contornos no son tan claros como lo fueron en la Primera Guerra Fría, especialmente porque una buena parte del mundo permanece no alineada y quiere seguir así. En los años 60, 70, 80 también había países no alineados. El famoso movimiento de los no alineados que nació en la conferencia de Bandung del 55, pero su peso en el orden global era minúsculo en aquel momento. Los no alineados eran países, la mayor parte de ellos recién independizados, eran excolonias de distintos países europeos y eran todavía países muy pequeños. Desde el punto de vista económico, la Tierra se ha aplanado en el último medio siglo, el económico, por supuesto. Es decir, que han emergido potencias regionales como Indonesia, como Brasil, como México, como Sudáfrica, que no casualmente se han ido conformando en asociaciones como la de los BRICS, por ejemplo, que reclaman su lugar bajo el sol, y es indiscutible que lo merecen, claro, pero bajo un orden liberal en el que impere la resolución pacífica de los conflictos, la democracia, los derechos humanos y los mercados abiertos, no en el que pregonan, por ejemplo, desde Moscú, que ya sabemos cuál es el mundo según Vladimir Putin o según Xi Jinping. Así que puestos a elegir que uno de los dos lados combatientes de esta nueva Guerra Fría prevalezca, deberá ser el bando de los buenos. Y ya sabéis cuál es el de los buenos. Entre otras cosas porque muchos de ellos vivís en el bando de los buenos. Y es más, en esto hay que hacer una pequeña... un segundo de reflexión. Los inmigrantes, ¿en qué dirección circulan? ¿Hacia Occidente o de Occidente hacia afuera? Yo creo que ¿hacia dónde? Cuando votan con los pies, ¿cuál es su voto? ¿Que prefieren vivir en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, o prefieren hacerlo en Rusia y en China? Creo que esa es la democracia mayor del mundo, la de los movimientos migratorios. Bien, pues ahí está todo dicho. Si los inmigrantes de prácticamente todo el mundo afluyen hacia Europa Occidental y Estados Unidos o Canadá, por alguna razón muy poderosa será. Aquí no hay que plantearse cuestiones teóricas, sino hechos contantes y sonantes. Bien, pues es por ello que Occidente necesita mostrar músculo y anudar palabras y hechos, cosa que no siempre hace. La OTAN es la organización militar más poderosa del mundo y debe seguir siéndolo. Lo único que hace falta es que europeos y estadounidenses dejen de pedir perdón y se terminen de creer que el sistema político y económico que les ha puesto a la cabeza del mundo es superior a cualquier otra alternativa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Sebastián, de Barcelona, que a cuento del asalto que se produjo el otro día en la frontera de Melilla, propone lo siguiente. Vamos a ver, mira, quería comentarte un tema en referencia al asalto que ha habido en Melilla, de creo 2000 inmigrantes. Y bueno, decían que querían reforzar la valla con más policía, al ejército y todo lo demás. Y bueno, yo creo que sinceramente, no sé qué pensarás tú ni cómo lo habrán planteado otra gente, pero quizá lo que habría que hacer en vez de meter más policías y más personal y más gasto y vallas más altas, sería cambiar la ley o hacer algo ad hoc para que la persona que entre tanto en España como en territorio comunitario y no entre debidamente con los papeles o de una manera convencional y correcta, que pueda ser expulsado o que no tenga derecho a hacer los papeles reales. Creo que estamos poniendo los bueyes antes del carro. Creo que no han parado a pensarse que realmente quizá lo que es cambiar una ley sería más fácil que no reforzar y gastar más dinero. Sé que la ley tendría problemas porque, bueno, habría gente que no la vería justa, que no la vería correcta, pero creo que es lo correcto. Creo que
cualquier estado, cualquier comunidad tiene que defender también su espacio territorial y permitir a la gente que entre, pues, digamos, de una manera ordenada. Bueno, con esto me despido y te saludo a ti y a mis compañeros cuando escuchas. Venga, un saludo. Lo que estás proponiendo, Sebastián, es lo que se conoce como devolución en caliente, es decir, la deportación inmediata sin identificación previa. Bien, eso está expresamente prohibido por ley, te lo digo ya. Cuando un extranjero ha cruzado ilegalmente la frontera, hay que proceder efectivamente a su arresto, pero en un país civilizado como el nuestro, esa persona conserva derechos. Es decir, tiene derechos y hay que respetárselos. El primero es el de identificarle. Y luego hay que proporcionarle asistencia legal por si decide solicitar asilo político. Si decide hacer esto último, es decir que viene un país en guerra, qué sé yo, bueno, entiendo ya que el asesor jurídico, el abogado que tenga, pues le informará de las posibilidades que tienen. Desconozco todas, pero vamos, todos entendemos bien lo que es un refugiado político. Bien, a partir de ahí, lo que si decide hacerlo, que es lo que hacen muchos de ellos, tiene que esperar a que la administración estudie su caso y se pronuncie. Se lo concede o no se lo conceda. Si no se lo concedes, entonces es deportado. Bien, esa es la teoría. ¿Vale? Nos movemos aquí en el campo de la teoría. En la práctica, las devoluciones en caliente son comunes. Lo vimos el otro día al lado de la valla de Melilla, especialmente en fronteras como esta, fronteras como Ceuta y como Melilla. Algo, por cierto, avalado por el propio Tribunal Constitucional hace no mucho tiempo, cosa de 2 o 3 años. También es común que un inmigrante ilegal solicite asilo político, la cosa se alargue y el inmigrante termine quedándose, porque le han recluido en un centro de acogida. Claro, una vez han salido de un centro de acogida es poco menos que imposible localizarles. Unos siguen su camino hacia otras partes de Europa y otros se pierden en ciudades españolas grandes, como, qué sé yo, Madrid, Valencia, Barcelona, donde hay muchísima población inmigrante y es fácil perderse. Bueno, es fácil perderse para cualquiera, pero también para ellos. Y ya no, si no les puedes localizar, pues no hay manera de deportarles. Bien, seguimos con Gonzalo, que a raíz del programa del lunes que hice sobre el plan anticrisis, responde a la pregunta que me hice al final sobre cómo es posible que volvamos a caer en lo mismo solo 10 años después. Hola a todos los contraescuchas. Bueno, antes de nada quisiera, Fernando, felicitarte por el excelente programa que hiciste ayer sobre la crisis y las medidas anticrisis del gobierno del PSOE. Y bueno, al final del mismo te preguntabas por la razón por la que poco más de 10 años después volvíamos a estar en una situación muy parecida a la que estuvimos a la que sufrimos al final del gobierno de Zapatero. Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta está en la concepción que Quintana Paz tiene del PSOE State of Mind, por esa razón, porque gran parte o la mayoría de la sociedad española vive en el PSOE State of Mind del que habla Quintana Paz, y entre ellos están los dirigentes del PP, que a lo que aspiran es a heredar el statu quo. En este sentido, yo creo que el único partido que pretende o tiene un objetivo de sustituir ese state of mind es Vox. Los demás no veo que ninguno de ellos pueda romper con esa configuración o ese marco cognitivo. Nada más, muchas gracias de nuevo y bueno, pues nada, felicidades por el éxito en tus empresas. Hasta luego. Pues no creo que sea por el PSOE State of Mind. Volvemos a caer en lo mismo porque no se ha efectuado reforma alguna donde había que hacerla de forma urgente, es decir, en el sistema de pensiones que va directo a la quiebra. El Estado tiene un problema de gasto estructural muy grande. Mira, entre pensionistas y empleados públicos se va toda la recaudación fiscal y el resto se tiene que pagar con deuda. Cuando las cosas marchan medianamente bien, como hasta 2019, pues se podía disimular, pero en cuanto han venido mal dadas, de nuevo se seca el estanque y se empieza a ver cómo sobresale toda la basura que hay acumulada en el fondo. Hasta que no entiendan que no pueden tener comprometidos tantos pagos a cuenta del presupuesto, caeremos una y otra vez en la misma trampa.
El Estado ha prometido pagos mensuales a demasiada gente y claro, no hay para todos, salvo que se pida prestado fuera. Esta es la realidad. Ese es el origen del problema. Podríamos pensar que eso es el PSOE State of Mind, pero caray, recuerda que el sistema de pensiones de reparto no lo implantó el PSOE, sino Franco, y que cuando hubo que practicar reformas serias, aprovechando la última crisis, el PP, con mayoría absoluta, se negó porque ellos también creían que el sistema es bueno y funciona, aunque sea inviable en el medio y largo plazo. Bien, vamos ahora con Pablo, que es de Santa Fe, en Argentina, y que vuelve con el tema este del que hablábamos hace unos días, el de la adicción a los opiáceos en Estados Unidos. Quisiera contestarle a tu oyente de que se comunicó contigo por el tema de la adicción al consumo de opiáceos, de no estigmatizar este tipo de consumos. Citando a Antonio Escotado, yo no dudo de la formación de Antonio Escotado, de su instrucción, no dudo de la instrucción de este oyente tuyo, pero yo no sé si él es médico. Yo sí, hasta si quieres te puedo enviar todos mis antecedentes. Acá en Argentina, al igual que en España, porque en eso somos muy parecidos, el consumo de opiáceos está ultra controlado y reducido. Uno a los pacientes no les prescribe opiáceos de entrada, sino que lo usa para postoperatorios de cirugías muy invasivas y dolorosas o enfermedades muy avanzadas desde el punto de vista vascular o oncológico. Y aclarar también que por qué es así, porque justamente los opiáceos tienen niveles de adicción altísimos, generan acostumbramiento muy temprano y no todos son los mismos. No es lo mismo la morfina que el fentanilo, que es 1000 veces más adictivo, que otros de mucho mayor uso, como el tramadol, que es mucho más suave y genera mucho menos adicción. Y se tiene que hacer bajo recetas prescriptas con trípticos que se hacen con receta archivada. Esto no son casualidades, esto es simplemente porque se sabe cuáles son las consecuencias de su uso en forma indiscriminada. Y hay un montón de terapéuticas para enfermedades reumatológicas que generan procesos inflamatorios que son mucho más acordes para usar en el día a día con pacientes crónicos y no con enfermedades graves o terminales. Acordarnos que los opiáceos, ninguno de ellos tiene efecto antiinflamatorio, solamente analgésico, por lo cual no son la primera línea, ni mucho menos, para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, crónicas o agudas. Se los usa asociado con otros antiinflamatorios, por lo cual quisiera recalcar esto porque si no queda como que estamos yendo por el camino de las libertades. Yo lo entiendo, pero a veces las libertades se coaptan por motivos muy científicamente aprobados, y quisiera aportar ese mi granito. Pues nada, Pablo, muchas gracias por tu aporte. Ha sido muy ilustrativo del problema. Mira, por un documental que vi en HBO hace un tiempo, ya lo reseñé en YouTube, hará cosa de un año, por ahí, El crimen del siglo, se titula. Si estáis suscritos a HBO, os lo recomiendo. Bueno, pues según contaban en este documental, que es monográfico sobre la epidemia que tienen de opiáceos en el país, allí en Estados Unidos empezaron a administrar hace algo más de 20 años. Al principio como tratamientos muy específicos para postoperatorios, como bien nos cuenta Pablo, pero la cosa se fue de madre y así hasta el día presente, gracias, entre otros, a la colaboración entusiasta de la FDA y de un montón de médicos sin escrúpulos. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de lo de la sentencia Roe contra Wade que os hablaba yo y el aborto en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha revocado una sentencia discutible y discutida de 1973, devolviendo a los estados la capacidad de legislar sin cortapisas sobre el aborto. Se trata de un tema lo suficientemente complejo como para que su debate abierto sea un bien, ya que incluso las posiciones maximalistas tienen cabida si son capaces de concitar el consenso necesario. Aunque, al tratarse de una guerra con muertos y heridos, la conciliación es fantasía. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 29, mañana 30, y volveré por aquí, por la contra. Hasta mañana.